Muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Nehemías. Sabéis, ¿no? Estamos aquí en una serie de sermones en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2. Hoy empezaremos en el versículo 11. Nehemías 2:11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat honorita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. No sé si os acordáis, llevamos ya 3 o 4 semanas estudiando el libro de Nehemías. Nehemías era un trabajador del rey Artajerjes, un rey persa. Y estaba, como hemos visto, tranquilo allí en el palacio del rey. Trabajaba como copero del rey. No tenía muchos problemas allí en su trabajo. Tenía una buena vida. Comía de lo mejor que había en el reino. Era una persona de confianza del rey. El rey le escuchaba, le conocía personalmente. Y como sabemos, comía la comida del rey también cada día y probaba de su copa, porque esa era la función del copero. Y estando en su trabajo, vino uno de sus hermanos con algunos de Judá, como dice el capítulo 1, de la tierra de sus padres, y al preguntarles qué tal iba Jerusalén y los que estaban allí por Judá, sus amigos le dijeron que estaba todo todavía fatal, que estaban todos los judíos desperdigados por ahí, el muro destruido completamente, las puertas quemadas, y esa era la noticia que tenían de allí de Jerusalén. Él empezó a orar, a ayunar, lloró por el tema, y en sus oraciones, como vemos en el capítulo 1, se acordaba de las promesas que Dios tenía a su pueblo y pedía medios para poder hacer algo. El rey
Artajerjes, después de algunos meses, reconoció la tristeza en su corazón, en su cara, en su expresión, y le preguntó, ¿qué es lo que me pides? Y sus peticiones, como sabemos, fueron osadas. Pidió tiempo fuera del trabajo, le pidió cartas para cruzar todo el camino, que era más o menos unos 1500 kilómetros, y también le pidió materiales, madera para la construcción. Y para nuestra sorpresa, el rey le concedió todo. Y dice allí el texto, según la benéfica mano de Dios sobre él. Ahora sí, empezamos ahora la parte más activa, ¿no? Ya es hora de salir de Susa, la capital de Persia, e irse a Jerusalén a trabajar, ¿no? Capital de Judá. Envió las cartas a los gobernadores del otro lado del río Éufrates, a los que posiblemente le causarían algún problema en el camino, diciendo que pasaría por allí con su comitiva, con una autorización del rey. Y este viaje larguísimo, algunos dicen que por estar con una comitiva tardaría 2 meses el viaje. Imaginaos, ¿eh? Nosotros a veces nos quedamos 12 horas en un avión y nos quedamos cansados. Este viaje tardó más o menos 2 meses. Y el texto que hemos leído hoy empieza diciendo que se quedó ahí 3 días antes de levantarse para mirar la ciudad. Él no dice lo que hizo en estos 3 días, pero en el texto de Esdras pasó lo mismo. Esdras llegó de Babilonia y se quedó ahí 3 días, y Esdras dice que se quedó 3 días para descansar. Nehemías no dice nada, solo dice que estuvo allí 3 días antes de empezar su trabajo. Ahora, tenemos que ponernos en su piel. ¿Qué es lo que pensaría la gente cuando él llegara allí, ¿no? ¿Qué pensaría la gente al ver a un judío llegar con capitanes del ejército y gente de a caballo? Un acontecimiento como este en un pueblo pequeño, con poca gente, claro que llamaría mucho la atención. Y sabemos aquí que cada persona tiene su característica. Vamos a ver a lo largo de estos meses muchas de las características de Nehemías. Pero podemos también acordarnos de la historia de Moisés, cuando Dios le llamó. ¿Qué pasó con Moisés? Estaba allí cuidando de ovejas, de las ovejas de su suegro, cuando Dios le llamó. ¿Cuáles eran sus inseguridades? Moisés tenía dudas. ¿Qué hizo él? Que habló a Dios, ¿no? Que le habló a él. Moisés pensaba, ¿no? ¿Y el pueblo que voy a rescatar ahí en Egipto? Van a mirarme a mí, Moisés, que llevo 40 años lejos, y van a decirme, pues, ¿quién es este? ¿No? Era el miedo que Moisés tenía. Si viene ahora desde fuera, ¿ha sido enviado por alguien? Si no es de los nuestros, si Moisés está aquí no es de los nuestros, si no sabemos de dónde viene, ¿por qué debemos creerle? ¿Se expresa bien? Tenía miedo de expresarse mal. Y si ha venido a hacer algo, ¿lo hará solo o va a pedirnos que le ayudemos? Todas estas eran dudas de un gran líder del Señor, de Moisés. Ahora, si pensamos bien en un líder y su responsabilidad, podemos hacernos muchas más preguntas. Si somos nosotros, pues podemos dudar que somos capaces, por ejemplo, para hacer una tarea tan grande. Dudar incluso que seamos aceptados por los demás. Nosotros cuando lideramos algo o somos llamados por Dios para liderar algo, podemos dudar de los recursos necesarios para la tarea que somos responsables. Y miramos el libro de Nehemías buscando en él algunos consejos para nuestro liderazgo. Por eso hoy el tema de estos versículos es una vocación contagiosa. Y los niños ahí tienen 1 o 2 dibujos. Javier ya está concluyendo casi.
ahí está Nehemías y el muro destrozado, ¿no? Es eso lo que está allí. Y hay otros niños que tienen también el rey y Nehemías con la copa en manos y una cara de triste. Podéis poner una cara muy triste a Nehemías. Y es lo que vamos a hablar más o menos hoy. Nehemías va a ver el muro destrozado. Pero nos quedamos aquí hablando de ese liderazgo, de esa vocación contagiosa, y nos quedamos pensando, ¿cuáles son las características de Nehemías que le hicieron un gran hombre de Dios? ¿Por qué fue un gran hombre de Dios? O mejor, ¿no te gustaría saber qué es lo que necesitas para experimentar algo grandioso con Dios? Así como Nehemías. De hecho, encontramos en estos dos primeros capítulos algunas características de él, como por ejemplo lo que comentamos la semana pasada. Sus actitudes no estaban basadas o centradas en él mismo, sino en Dios. Antes de actuar, otra característica, oraba mucho. Y no solamente oraba, sino que hacía planes. Cuando el rey le preguntó qué quería, él ya tenía una lista en manos. O sea, ya estaba ahí organizando sus ideas para hablar con el rey. Y lo que vimos también la semana pasada es que era un hombre de fe. ¿Por qué? Creía en las promesas de Dios. Y por eso tuvo fe para orar. Tuvo fe para esperar. Y también fe para pedir al rey todo lo que necesitaba. Y no tenemos dudas que todo eso es muy importante. Pero en el texto de hoy empezamos a ver más características de Nehemías que nos llaman la atención en su narrativa. Él había escuchado la noticia de Jerusalén cuando estaba allí en Susa. Pero cuando llegó, después de los 3 días, salió por la noche para evaluar los detalles de la obra que tenía por delante. O sea, podemos aquí sacar una enseñanza importante para nosotros. No es porque vamos a realizar algo para Dios, es que tenemos que hacerlo de cualquier manera. Debemos utilizar todo nuestro esfuerzo, todas nuestras habilidades para poder cumplir lo que Dios requiere de nosotros. ¿Y por qué digo eso? Porque es curioso que a veces veo que nos esforzamos mucho para el trabajo, no llegamos tarde, hacemos todo lo posible, todo lo que nos piden, no solamente para el trabajo, para nuestro tiempo de ocio también. Nos despertamos incluso temprano y muy animados, ¿no? Para nuestro tiempo de ocio. Si vamos a salir por la mañana, ya dejamos todo organizado en el día anterior. Y si tenemos que gastar, pues hombre, es nuestro ocio, ¿no? Se gasta también, sin problemas. Y si nos apetece compañía, pues llamamos a amigos, les animamos y juntamos gente. Pero lo más curioso es ver que para venir a la iglesia a las 11 horas es demasiado temprano. Eso no puede ser, ¿no? Ahora, si el estudio bíblico el viernes es a las 8:30, demasiado tarde. Si la clase bíblica del domingo es a las 6, pues me pilla en la siesta, ¿no? Y al final dejamos para el Señor el tiempo que nos sobra, si es que sobra. Y lo hacemos igual con los dones. Estamos hablando de tiempo. Con los dones igual. Tenemos mucha facilidad para hablar con los demás. Pero para hablar de Dios, eso no. Hacemos planes. Nos organizamos muy bien para todo el año. Con retos específicos, con cosas, desafíos, tiempo para cumplirlos. Nos capacitamos en el trabajo para acceder a mejores condiciones. Pero con el tema espiritual, no lo hacemos. Curioso, ¿no? El reino de Dios y su justicia es lo que deberíamos buscar primero. Pero ni siquiera lo buscamos. Parece que es el reino de Dios y su justicia que tiene que buscar a la gente. Porque lo que hacemos es huir del reino de Dios. Mis hermanos, Nehemías
No, Nehemías no era así. Él estaba utilizando toda su capacidad para evaluar todo el trabajo que tenía por delante, utilizando incluso su tiempo fuera de su horario de trabajo, por así decir, fuera por la noche, porque para él eso no es un trabajo, eso es una tarea que él tiene que cumplir de la mejor manera posible, porque es para el Señor. Y si vemos el texto, pues no vamos a hablar de cada rincón por donde pasó, porque hay un montón de detalles. Por una puerta, por un valle, por el muro de no sé dónde, por el oeste, el norte. No vamos a quedar aquí evaluando cada uno de estos detalles, pero sí que tenemos que comprender que él decidió describir estos rincones para que sus lectores supiesen que él no estaba haciendo las cosas sin pensar, sin calcular todo el trabajo que había por delante. Y vamos a hablar de eso un poco más tarde. Ahora, mucho cuidado. Si piensas que él sacó la obra adelante porque era un excelente líder, pues vas a perder lo más importante de su vocación. Lo más importante. Vamos a ver que sí, demuestra buenas características de un líder, pero hay un detalle que nos revela que no enfoca para nada en sus habilidades. Porque cuando pensamos así en un gran emprendedor y su proyecto, ¿qué pensamos? Podemos pensar en sus habilidades, en la forma como tiene el timing, ¿no?, adecuado para actuar o dejar de actuar, para invertir. No, 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 no. No podemos olvidarnos que el libro de Nehemías, el libro que estamos aquí delante, no cuenta la historia de un hombre fantástico simplemente, sino que nos cuenta la historia de un Dios todopoderoso. Es eso lo que quiere contarnos la historia de Nehemías. Ahora, cuando Nehemías habla de su proyecto allí en Jerusalén, él mismo reconoce que no declaró a nadie lo que Dios le había puesto en su corazón. La vocación de Nehemías, un gran líder, no surge de sus dones, no surge de las buenas ideas que tuvo, sino de Dios. Y hay una frase de un misionero que es muy importante, nos hace comprender un poco más, que dice lo siguiente: el origen del llamado no es el hombre o la iglesia, sino Dios. Y la finalidad del llamado no es puramente servir a los hombres o la iglesia, sino a Dios. Si no estamos atentos aquí, podemos quedarnos dando vueltas en las habilidades de Nehemías y cómo eso nos enseña el liderazgo, y saltamos el detalle más bonito de su vocación. Fue el propio Dios que le había puesto en su corazón que tenía lo que tenía que hacer en Jerusalén. Ahora, cuando miramos así, despreciamos mucho a Nehemías, ¿no? Pobrecito. Podemos incluso mirar y decir, oye, no, es un buen líder. También tenemos que decir que era un hombre con muchas habilidades. Y allí está la lucha interior que tenemos cada uno de nosotros. Lo que queremos hacer es nuestro nombre grande. Lo que queremos enseñar es que somos capaces de hacer. Incluso cuando damos gracias al Señor por algo que hemos hecho, queremos salir con una cara de piadoso delante de los demás. No nos damos cuenta de que somos, como hemos leído, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para que anunciemos nuestras virtudes? No, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Allí está el punto importante de la vocación de Nehemías. La maravilla que hay en el hombre, en la mujer, es el reflejo de esa luz admirable. Somos imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando brillamos, es su gloria que aparece, no la nuestra. Y eso no es despreciar a Nehemías, sino todo lo contrario. Cuando él actuó y reconoció que Dios le había puesto lo que tenía que hacer en su corazón, su gloria brilla con tanta intensidad que todo el pueblo de Dios reconoce. Y vamos a ver un poco más adelante que los enemigos también, ¿no? La oposición también reconoce esa luz brillando y molesta. Y curioso es esto, cuando vemos a uno brillando, somos el pueblo de Dios, nos gozamos y apoyamos. Pero aquí, cuando nos gozamos, es en el mismo sitio donde el mundo tropieza y cae. El mundo no va a querer decir lo que dijo Juan el Bautista, que dijo, es importante que él crezca y que yo mengüe. El mundo no va a querer decir esto. No va a querer escuchar que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. No, eso no tiene nada que ver con el mundo. No va a encontrar la bienaventuranza, la felicidad que hay en la humildad. Y no va a querer eso porque el príncipe de este mundo, Satanás, lo que quiere es robar la gloria de Dios. Y produce lo mismo en aquellos que le hacen caso. La vocación, por lo tanto, no está centrada en las habilidades del hombre, sino en lo que Dios pone en nuestro corazón. No podemos perder de vista, ¿no?, el privilegio que hay en la tarea de los embajadores del reino de Dios. No somos los reyes. Hay uno que es Rey de Reyes. Nosotros somos embajadores de este reino, representantes de Dios, reflejo de su gloria. Así que la vida de un hombre de Dios es guiada por lo que Dios pone en su corazón, es guiada por su vocación. Dios le había puesto en su corazón lo que haría en Jerusalén. Esa es la parte más importante de una vocación que despierta el pueblo de Dios. Y tenía que ser así. ¿Por qué? Porque él no haría el trabajo solo. Así que él dependía del favor de Dios, no solamente para su salida, no solamente para los materiales, para todos los favores que el rey de Persia le dio, sino que ahora claramente dependía también del favor de Dios para movilizar a los demás. Así que el segundo punto, la segunda parte que vamos a ver es la invitación a los demás. Y aquí su identidad, la de Nehemías, se mezcla con la del pueblo. Y después de su análisis del trabajo, él revela el motivo de su presencia allí. Pero si nos fijamos bien, él no se pone como el importante y todos los demás como sus siervos. No, si miramos el versículo 17, dijo allí, no estemos más en oprobio, estemos, se incluye. Vosotros veis el mal en que estamos. O sea, él reconocía que los demás también veían. Y el mal también se incluía, ¿no?, con los demás en el mal. Y dice, edifiquemos el muro. O sea, él se incluye en el mal. Él afirma que ellos también vieron el mal en el cual están. Y se incluye en la obra de la misma manera que ellos. Dijo, edifiquemos. Ahora, si no hay una identificación con el pueblo, no hay compasión, no hay misericordia. Y así como oró diciendo, confieso los pecados que hemos cometido, ahora él se identifica con el oprobio del pueblo y con la tarea que tiene por delante. Nehemías debía demostrar aquí su arduo trabajo. Y dice aquí de manera muy bonita, describe todo su trabajo en la evaluación.
Es un trabajo que estaba hecho de manera adecuada en el momento oportuno y requería una planificación. Por eso, antes de hablar a los demás de su propósito en la ciudad, él salió e investigó con sus propios ojos cada detalle, cada puerta, cada rincón. Y aquí llegamos a algo que también nos toca a nosotros. Orar es muy importante. Ahora, no quiere decir que si oramos debemos dejar de practicar cosas como, por ejemplo, aquí la evaluación de la situación, la investigación. Y todo ese trabajo fue para presentar a los líderes de la ciudad y al pueblo la situación de una manera más adecuada. Sabemos por la historia que allí en la reconstrucción algunas partes del muro fueron reconstruidas, otras partes la hicieron nueva y el espacio se quedó un poco más pequeño. Pero él necesitaba saber dónde construir los muros, dónde construir la parte nueva, y entonces por eso aquí hay cosas que es mejor no publicar antes del tiempo. Hay que estudiar. Y hay por lo menos dos razones para hacerlo. La primera es que desde su noticia, ya vemos ahí en el capítulo anterior, que se había levantado oposición por parte de los vecinos de la ciudad. ¿Por qué? Porque no estaban contentos por el hecho de que alguien se esforzase por el bien de los hijos de Israel. Y más adelante vamos a ver que algo que le traería más problemas. Y los problemas de Nehemías no venían solo de los que estaban fuera, sino que después identificaremos gente que estaba dentro del pueblo, que le hacía incluso más daño que los de fuera. Pero ese es uno de los motivos para no publicar antes sus ideas. El otro es la importancia de escuchar, de ver, antes de hablar. Por eso en nuestra vida, cuando pasa algo inesperado, algo en lo que reconocemos que estamos involucrados y no sabemos exactamente la razón, lo más prudente es escuchar primero, ver primero y después hablar. Y él ya había escuchado ahí en Susa las noticias, pero antes de comunicarse con el pueblo es importante el estudio de cada detalle de su proyecto, para que esté basado no en noticias, sino en su propia evaluación. Ahora, con todo eso en manos, él se presentó delante del pueblo describiendo la situación e invitándoles al trabajo. Pero presentar a los moradores de una ciudad las informaciones de los muros y puertas que estaban allí, delante de sus ojos, día tras día, no debería traerles nada nuevo. Imaginaos, vivimos aquí, está todo destrozado. Viene uno y dice, sí, el muro está destrozado. Pues ya lo sabemos, ¿no? Y es posible que algunos allí, mirando la comitiva de Nehemías, los capitanes, estaban animados. O entonces otros dirían, ¿quién es este? ¿Que piensa que sabe lo que hace por aquí? Si nosotros vivimos en este pueblo, ¿por qué uno viene desde lejos para decirnos lo que debemos o no hacer en la ciudad? Uno que nada más llegar va a querer liderarnos en la reconstrucción. O sea, si pensamos bien, la invitación que hacía Nehemías no era tan sencilla. Por eso después de la invitación, con el proyecto presentado, Nehemías les da la verdadera motivación, que es la tercera parte de lo que estamos tratando. ¿Qué podría decir Nehemías? Un gran líder, el copero del rey, que vino con capitanes del ejército, podría decir, mira, yo tengo mucha experiencia como el copero del rey, uno que tiene muchas responsabilidades ahí dentro del palacio. O entonces podría decir, mira, yo tengo mucha experiencia en la administración de muchos problemas que gestionamos ahí.
o hablar de sus habilidades como líder. Pero así como el origen de su vocación no se encontraba en su persona, sino en el hecho de que Dios le había puesto en su corazón, de la misma manera la motivación no estaría en él o en sus capacidades, sino en Dios. Y ahí nos acordamos otra vez de la frase del misionero: el origen del llamado no es el hombre o la iglesia, sino Dios. Y la finalidad del llamado no es puramente servir a los hombres o la iglesia, sino a Dios. ¿Qué dice ahí el versículo 18? Dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y si volvemos ahí ahora al versículo 8 del capítulo anterior, al final de la lista que había pedido al rey, dijo: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. O sea, está delante del pueblo, después de presentar el proyecto, y los argumentos que utiliza para animar al pueblo de Dios a que edificasen ahí los muros, está en declararles las señales del favor de Dios en guiarle hasta allí. Incluso utilizando los recursos de la autoridad del rey para darles todo lo que necesitaban. Y aquí vemos la importancia de esperar el favor de Dios. Esperar que Dios vaya delante para que nosotros le sigamos. Y esa debe ser la verdadera motivación que debemos buscar. Esa, saber participar de la obra por saber que el propio Dios, quien nos pone proyecto en nuestro corazón, y es Él también el que nos anima a trabajar, aún mismo delante de una tarea tan grande e improbable como la de Nehemías. Y bueno, uno podría muy bien llegar a este punto y donde estaba él, y después de evaluar la situación, evaluar los muros, las puertas, el desánimo de los que estaban allí, y decir: yo no doy para eso. Hay mucho trabajo. La gente está desanimada, ¿no? A lo mejor yo, como copero del rey, que estaba muy a gusto ahí, doy la vuelta y vuelvo a mi vida en Susa, que la verdad estaba fenomenal. Quedarme aquí trabajando con escombros, reconstrucción. Si la gente que vive aquí saltan las piedras cada día y no están haciendo nada, cambian de camino porque no hay por dónde pasar, y no se animan a la reconstrucción, ¿por qué yo, que vengo de allí, el copero del rey, nacido y criado en Persia, voy a moverme para hacer algo por ellos? Y podemos pensar, ¿dónde encontramos motivación para hacer lo que debemos hacer con nuestra vida? A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero entra año, sale año, décadas, y uno sigue siendo como la ciudad de Jerusalén, un montón de escombros, llena de vergüenza, sin ninguna defensa en contra de los ataques enemigos. Se acerca una amenaza y entra sin ningún esfuerzo. El enemigo dispara una flecha y se clava en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque no hay ninguna protección. Mis hermanos, si miramos hacia los escombros, si quieres encontrar la motivación en los escombros, no la encontrarás. Si buscas en las habilidades, incluso del hermano, ¿no? que hemos intentado animarle ahí con las palabras del versículo, si buscas fuerzas en las habilidades del hermano que está a tu lado, pues no encontrarás fuerzas para seguir. Tampoco será suficiente.
Ahora, si miras hacia aquel que pone en nuestro corazón el deseo de la reconstrucción, y que es el mismo que mueve todas las cosas para que reconozcamos su benéfica mano sobre nosotros, allí sí encontrarás la verdadera motivación. Si hablamos de una iglesia, estamos hablando de una ciudad, pero si hablamos de una iglesia, de un trabajo misionero, no es la pasión por el pueblo lo que nos hará perseverar, porque un día esa pasión puede acabar. No es porque tenemos recursos financieros y apoyo, ¿no?, que debemos seguir trabajando, pues un día puede que no tengamos el mismo apoyo. Lo que nos mantiene firmes en la obra es la certeza de que hemos sido llamados por Dios. Y cuando presentamos ese argumento, nos van a pasar dos cosas. Una de ellas es ver que el pueblo de Dios reconoce el favor de Dios y se anima a la obra. Cada vez que vemos que Dios nos bendice, eso es algo que nos llena de ánimo. Reconocer esa benéfica mano, ¿no?, de Dios sobre nosotros es lo que nos hace seguir. Pero eso es lo que pasa con nosotros, con el pueblo de Dios, cuando reconoce eso. Pero el segundo efecto del favor de Dios hacia su pueblo es la oposición del enemigo. Eso también va a pasar. ¿Qué es lo que vamos a ver en la cuarta parte del texto? Nehemías estaba confiado en Dios y reconocer su favor era lo que le motivaba. Pero cada vez que el pueblo de Dios busca hacer en el nombre del Señor alguna obra, la oposición se levanta. Vemos que la oposición ya había aparecido con la noticia de que alguien procuraba hacer el bien para el pueblo de Dios, y vuelve a aparecer ahora, pero de manera más activa, incluso más con desprecio, ¿no? Antes Nehemías cita a Sanballat y a Tobías, pero ahora también está Gesem, el árabe. Y si miramos ahí en el mapa, el dominio de estos tres, vemos que están todos alrededor de Jerusalén. Todos ahí al lado de Jerusalén. Estaban bajo el dominio del rey de Persia, eso sí, pero también tenían cierta autonomía dentro de su zona. Y la oposición ahora viene no solamente con palabras, viene con escarnio, con burlas, con desprecio. ¿Por qué? No tenían ningún argumento lógico, legal. No tenían argumentos legales para oponerse a la obra de la reconstrucción, porque Nehemías tenía la carta del rey en manos, la autorización del rey para hacerlo. Cuando llega a ese punto no hay mucho que hacer, además de apelar a estrategias con el propósito de simplemente quitarles la motivación para seguir, ¿no? Incluso hablan de rebelión contra el rey. ¿Por qué? Esa estrategia ya había sido utilizada antes con Esdras y había paralizado la obra. Pero esa oposición, la primera se quedó sin respuesta, pero esa no. Nehemías les pone en su lugar, pero lo hace de una manera inesperada. Por lo menos para mí, vamos. Lo normal sería que se aferrase al permiso y al apoyo del rey Artajerjes. Era el emperador, lo que le había dado toda la autoridad. Y sorprendentemente no es lo que hace, sino que presenta la autoridad divina como la credencial que les autorizaba y les capacitaba a la obra. Dijo allí en el versículo 20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Cuando los enemigos de la obra de Dios no encuentran una base legítima para oponerse, pueden usar el ridículo, cuestionando la importancia de nuestro trabajo. Y eso a veces es más perjudicial
que incluso cuestionar las credenciales o las buenas intenciones, porque ataca nuestra motivación. Y cuando somos minoría, ¿cómo es difícil soportar el ridículo? Hemos participado este fin de semana en un campamento de jóvenes. Llegamos ayer por la noche. Y hablando en talleres con jóvenes del tema de las conferencias, ellos nos decían qué difícil es hablar de nuestra fe en un contexto de una universidad. ¿Por qué nos dejan ahí como ridículos? Creyendo en cuentos, creyendo en las escrituras, que son cosas del pasado, y hablamos un montón de eso, ¿no? Pues es lo que los enemigos del pueblo de Dios querían hacer allí con los que estaban empezando la reconstrucción. Y su respuesta, la de Nehemías, exalta la dirección y el gobierno de Dios. Pero al mismo tiempo habla del trabajo del pueblo. Dijo también, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Ahora, sabemos, ¿no? Dios obra. Es el Todopoderoso, pero lo hace por medio de su pueblo, por medio de nosotros. Creemos en el poder de Dios, en su soberanía, pero también no podemos olvidarnos de que Dios actúa por medio de su pueblo. La obra de Dios es gobernada por Dios, pero requiere el sudor del pueblo de Dios. Y termina su respuesta a la oposición diciendo que ellos no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. Y utiliza palabras un poco diferentes para nosotros. Dijo que no tenían ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y eso es lo mismo que decir que no pertenecían ni al pasado, ni al presente, ni tampoco al futuro del pueblo de Dios. O sea, lo que está diciendo a los enemigos es que la obra de Dios no tiene nada que ver con la opinión del mundo. Nada que ver. La opinión del mundo es totalmente diferente. Tiene propósitos diferentes, centrada en creencias diferentes. Así que no hay comparación entre las cosas, la voluntad de Dios y lo que dice el mundo. No podemos desanimar con la oposición que se levanta cuando empezamos a buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque seguramente obedeciendo encontraremos a Dios y no agradaremos al mundo. Lo que debemos hacer entonces es reconocer que estamos hablando de dos mundos completamente diferentes. Por eso, para que la vocación que tenemos sea contagiosa, como la de Nehemías, que lleva al pueblo de Dios a seguir trabajando, debe reconocer que es el propio Dios que nos pone sus planes en su corazón, en nuestros corazones. Esa es la verdadera vocación. Segundo, la obra de Dios no se hace sola. Es el pueblo de Dios que tiene que unirse para que la obra siga adelante. Tercero, si la vocación viene de Dios, la motivación debe ser el reconocimiento de la buena mano de Dios sobre nosotros. Y lo que hemos visto ahora, cuarto y último, no debemos asustarnos con la oposición. Pues así como el apoyo del pueblo de Dios viene para la obra, la oposición del mundo seguramente se levantará. La verdadera obra del creyente no es simplemente hacer buenas obras. La verdadera obra es ser guiado por la voluntad de Dios a la tarea que Él requiere de cada uno de nosotros. A veces pensamos que trabajar en el reino es dejar todo y salir de misionero. Pero hay una historia, y con eso termino, de una misionera llamada Sophia Miller. Más o menos en 1940, esa mujer soltera se fue a trabajar como misionera a Colombia, en la selva amazónica, ¿no? Y después de algunos años allí, entró en la selva, en la parte brasileña, ¿no?
Ella evangelizaba por el día y escribía por la noche. Viajaba en barcos y escribía. Ella hizo un trabajo espectacular allí de traducción incluso del Nuevo Testamento a la lengua Curipaco, de una tribu indígena de allí. Falleció no tiene mucho, en 1997, pero poco antes participó de una entrevista de un periódico cristiano. Y lo curioso es que le preguntaron, ¿no?, ¿cómo había sido su llamamiento? Su respuesta fue: nunca jamás he tenido un llamamiento. Oí una orden y la obedecí. ¿Y por qué eso es importante? Ella nos ayuda a comprender que no son solamente aquellos que escuchan algo, una voz sobrenatural, algo que viene así místico, ¿no?, que tienen una vocación específica para un lugar. No son solamente estos los que deben servir al Señor. Toda la iglesia de Cristo está llamada a la salvación, eso lo sabemos, ¿no? A la santidad, cada uno de nosotros. A la comunión y a la misión. Eso es algo para todos los creyentes. Si somos sal y luz del mundo, debemos ser sal y luz donde Dios nos pone. No vemos en la historia de Nehemías que él escuchó una voz y por eso supo que debía salir de allí, de Susa, e irse a Jerusalén. No tuvo nada místico que sepamos. A veces pensamos que escuchar el Evangelio es solo para aquellos que no son creyentes, porque tienen que creer. Pero vemos en la historia de Nehemías que el Evangelio no es solamente el punto inicial de la vida cristiana, es el propio combustible que nos mantiene en movimiento todos los días. Para que hagamos diferencia en el mundo, debemos ser orientados por algo que está fuera del mundo. Eso es el Evangelio. Dios y su palabra no están solamente para la salvación, sino para guiarnos en todo lo que tengamos que hacer. Y es raro, porque a veces necesitamos un extraño para ver con claridad lo que está justo delante de nuestra nariz. La ciudad del rey de reyes, estaba llena de escombros. Necesitaba restauración. Y esa fue la tarea, y vamos a ver la tarea de Nehemías. Ahora, ¿cuál es la obra a la que Dios te está llamando a que despiertes y trabajes? Debemos sumarnos a esa obra. Debemos ver las necesidades espirituales que tenemos personalmente y actuar para crecer espiritualmente. Debemos reconocer las necesidades espirituales en nuestros hogares y trabajar para que sean restauradas. Debemos mirar hacia nuestra iglesia y ver de qué manera puedo actuar en la obra aquí, en nuestra iglesia. Debemos mirar hacia nuestra sociedad y pensar, ¿por qué sufrimos tanto aquí, en Aranjuez, en España? ¿Por qué la gente sufre? Hay mucha gente perdida que todavía no conoce el Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que estás haciendo para el reino de Dios? Hoy es día de mirar hacia el Evangelio que creemos y ponernos las pilas para la obra. Dios es la fuente de todo lo que necesitamos, pero debe ser también el propósito de todo lo que hagamos. Que nuestras actitudes para el reino, que nuestras ganas de trabajar no sean simplemente para el comercio, para la parte financiera, que también es importante, para el desarrollo como persona, sino que tengamos eso en vista. Dios nos está llamando a su obra. Si somos su pueblo, tenemos que trabajar para la expansión del Evangelio y el crecimiento espiritual de su pueblo. Vamos a orar.
Gracias, Padre, porque tú nos das tu palabra y podemos reconocer en ella palabras de ánimo como la de Nehemías, palabras en que nos ayudan a ajustar nuestros propósitos, nuestras prioridades y por medio de tu palabra, Padre, reconocemos que muchas veces caminamos entre escombros y no nos importamos. Tantas veces, Padre, saltamos y cambiamos de camino simplemente porque no queremos involucrarnos en lo que sabemos que es lo importante en nuestra vida, en la vida de nuestro hermano. No permitas, Padre, que sigamos caminando, menospreciando a aquellos incluso que trabajan. Ayúdanos, Padre, a trabajar en tu obra para que seamos bendecidos por tus santas manos, guiándonos y dándonos todas las herramientas, todos los medios, los tiempos necesarios para que hagamos tu obra aquí. Te pedimos por Aranjuez, te pedimos por nuestras familias, te pedimos por cada uno que está aquí participando ahora de este culto. Que tú nos bendigas, Padre, para que salgamos de aquí llenos de tu Santo Espíritu, animados a la obra con la palabra de Nehemías, la palabra que es tuya, de tu Santo Espíritu, por medio de Nehemías. Danos propósito, Padre, para nuestras vidas, para que no sigamos caminando vacíos, sin tener ninguna esperanza en ti. Ayúdanos a buscar tu reino y tu justicia, no huir de él. Danos fuerzas porque muchas veces no podemos, no queremos. Ayúdanos a reconocer las prioridades, Padre. Bendícenos en el nombre de Jesús que oramos. Amén.